Cómo el campeón de Dios se convirtió en Drácula. Historia y poder de Gabriel Belmont. En Galtax. Vámonos. Ya conocemos la historia de los Belmonts, su linaje, su cometido y su mayor enemigo, una familia bendita destinada a luchar contra la encarnación del mal. Pero, ¡hostia, qué buenos los gráficos! ¿qué tal si te dijera que existe un universo en el cual esto nunca fue así? El patriarca Belmont no fue león, y lejos de instaurar a su familia como los defensores del bien, en este mundo, los Belmonts nunca fueron un clan ¿Hace cuánto este loco sacó este video? Hace un mes. Okay. establecido. El amor y bondad de sus corazones nunca se convirtió en un arma como la matavampiros, sino que el dolor se sobrepuso a estos sentimientos, y en esta realidad, el campeón de la luz se convirtió en Drácula. Esta es la historia. Este es un poco el tipo con el que juegas en el tutorial de Castlevania Symphony of the Night, ¿no? Que tú llegas, matas a Drácula y después te conviertes en Drácula o algo así, o estoy flashando. El poder de Gabriel Belmont, el No sé si es ese que sale en el Symphony of the Night. Yo los veo todos iguales. Para mí todos los veo de un lado y ya. señor de las sombras. Gabriel era un niño huérfano que fue adoptado por la Orden Santa de la Hermandad de la Luz, una organización dedicada a la erradicación del mal, fundada por 3 guerreros que ascendieron a la divinidad. Ah, no, este es el de Shadow, el de que es en 3D, que es un hack and slash. ¿Cómo se llama? El Castlevania Lord of Shadows, creo que era. Gabriel fue educado en esta orden y sus formas, creciendo con una única amiga y futura amante, Mari. Gabriel fue el mejor y más apto de entre todos los soldados de la orden, demostrando una afinidad casi natural a las artes del combate, destacando desde edad temprana como el más eficiente de la orden, purgaba monstruos, espíritus y demonios sin dificultad alguna, y fue considerado prontamente como el campeón de la luz, y sin saberlo... No jugué mucho los Lord of Shadows, el 2 lo jugué muy poco. Y me dijeron que el 1 era mejor que el 2, pero ni idea. En un futuro, un mártir para la propia orden. Aunque este no estaba del todo de acuerdo con las motivaciones de la orden, Gabriel veía el bien que traía al mundo, así que se mantuvo bajo sus comandos siempre. Fruto de su amor con Mari, esta última terminaría embarazada de un niño. O sea, lo que quiere decir es que le metió un teleñego. Trevor Belmont. Sin embargo, Gabriel nunca supo de esto. Trevor sí es el que sale en la serie Castlevania, creo. Pues poco antes de que Mari supiera de su propio embarazo, era Trevor, ¿no? Creo que sí. campeón fue enviado para acabar con un líder demoníaco en una misión que duró meses. En este tiempo, Trevor nació y Marie fue visitada por los dirigentes de la orden, y por medio de un artefacto conocido como el Espejo del Destino, le mostraron el horrible futuro que le depararía su pareja. Viendo los horrores del espejo, Mari permitió que la orden tomara a su hijo y lo mantuviera lejos y oculto de Gabriel, entrenándolo en secreto, y de tal padre, Trevor también creció como uno de los guerreros santos más poderosos de la orden. Por su parte, Gabriel crecía en reputación por sus hazañas, hasta que un día, tal vez por venganza, su esposa fue asesinada. Esto sucedió junto a un evento que alteró el orden natural del mundo. Sin saber cómo, el cielo... Tipo abandonó a su hijo, momento lata, De alguna manera... Europa y todo eso, pero las viejas costumbres no se pierden. Fue separado de la tierra, y las almas mortales no podían descansar en paz, sino que estaban vagando sin rumbo en este plano. La orden envió por supuesto a su campeón para investigar esto, creyendo que era obra de los señores de las sombras. Gabriel durante este ciclo había entrado en un estado depresivo. Al emprender su viaje, se vio atormentado también por horrendas visiones. En ellas, portaba una máscara rota y era obligado a asesinar a su esposa apuñalándola. Por este tiempo, el espíritu de su esposa estaba atrapado también en el plano mortal, sin poder descansar, creyendo los humanos que esto era una suerte de castigo divino. En su misión, Gabriel encontró a Sobek, un hermano de armas de la Orden, quien lo ayudó en su lucha. Y tápale la cara a Gabriel. Queda muy cinemático eso, Engel, ¿eh? Taparle la cara al personaje en medio plano, eso está pingado. Bien, le habló de una profecía poco conocida de la propia Orden. Esta hablaba de un héroe divino, un campeón puro que absorbería el poder de los señores de las sombras y pondría fin a la maldad en el mundo, con un poder tan grande que incluso podría revivir a los muertos. Un poder... Ok, sí, bueno, mi necromancia de Diablo también lo hace. Que podía traer de vuelta a su esposa. Los señores de las sombras eran 3 en total: el señor de los licántropos, el de los vampiros y el de los necromantes. Decidieron que mientras Sobek buscaba una vía para llegar al señor de los vampiros, Gabriel... creo que estás confundiendo a Drácula con Alucard, Ever. Encontraría al señor de los licántropos y le pondría fin. En su camino, este se encontró con una niña llamada Claudia, última del pueblo de Agartha, cuyo padre había construido un caballero negro ¿Qué edad tiene? capaz de absorber espíritus malignos que intentaran lastimar a su hija.
Junto a Claudia, Gabriel acabó con el último titán de Agartha. Sin embargo, una vez más, se vio atormentado por las visiones. Esta vez, en lugar de matar a su esposa, estaba matando a Claudia con la misma máscara rota. Y al volver en sí, Se detonó a Claudia también, que ya tenía Claudia. encontró el cuerpo de la chica con un puñal clavado. El dios Pan, quien servía de guía espiritual para Gabriel, lo instó a tomar esto como una oportunidad y hacerse con el poder del caballero de absorber la maldad. Gabriel enfrentó al caballero Estás poniendo música estás poniendo música de Alzheimer. Una vez le recomendé música. Una vez le recomendé que pusiera soundtrack de Alzheimer Genesis a Engale. Me dijo, no, voy a seguir con personas. Al final me hiciste caso, descarada. Al final me hiciste caso. Soy tu papá, ¿entiendes? Yo soy tu papá, cabrón. negro y robó su guantelete mágico, absorbiendo toda la maldad y poder que éste poseía, además de la Esto no lo hacía nadie. Nadie en YouTube utilizaba el soundtrack de Alzheimer Genesis. Esto lo inventé yo. Esta es mi empresa. Sí. Aquí, nadie en YouTube utilizaba música de Alzheimer Genesis antes que yo. Esto lo inventé yo. Están macheteando, están caminando por el sendero que yo macheteé. Para que sepan. Después te voy a pasar un fax ahí con la cantidad de dinero que me debe por utilizar mi soundtrack. capacidad de tomar los poderes oscuros por su cuenta. Y con este artefacto fue a por su primer objetivo, Cornel, Esto no lo hacía nadie en YouTube. el señor de los licántropos, quien le reveló un oscuro Que si mi prieto capitalista, que sí. Esto lo hice yo. secreto de la hermandad de Gabriel. Cornel le contó sobre los fundadores de la orden, 3 guerreros sacros que habían inclinado la balanza natural a favor de Dios y la bondad al derrotar al mismísimo Satán y purgarlo de este mundo. Estos guerreros encontraron los 3 puntos del plano mortal donde el poder de Dios tenía mayor conexión, y allí dieron con la ascensión. Sus espíritus dejaron sus cuerpos mundanos y llegaron al reino de los cielos tocando la gracia divina, convirtiéndose en entes de un poder solo superado por el mismo Creador. Lamentablemente, los fundadores de la orden estaban cegados por este poder y no pensaron en las consecuencias que traerían. Aunque sus espíritus ascendieron, los cuerpos de los fundadores quedaron en el plano mortal y se volvieron inmortales. Según un alma que los guíe, estos cuerpos se ¿No se te ocurrió poner el juego en español a la serie para yo poder leer los subtítulos en español ahí y tanque? convirtieron en pura maldad, No estabas puesto, ¿eh? dando nacimiento a los señores de la sombra, los que iniciaron los asedios demoníacos y de criaturas de la noche en contra del mundo mortal. Los fundadores, a cambio de la ascensión, condenaron al mundo a la guerra. Esta fue la manera en que la realidad buscaba mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad, pues una nunca debería sobrepasar a la otra. Cornel, siendo uno de los fundadores, le explicó a Gabriel que, a pesar de la separación, si el cuerpo de un fundador moría, lo haría también su espíritu, y por ende debilitaría las protecciones de la orden y del plano mortal, y rompería nuevamente ese equilibrio entre el bien y el mal. A Gabriel no le importaba nada de esto si significaba recuperar a su esposa y volver a unir el cielo y la tierra, así que igualmente mató a Cornel y Así le hicieron a un primo mío. tomó el primer fragmento del poder de la profecía, una parte de un artefacto conocido como la Máscara de Dios. Tras esto, Gabriel fue a reunirse con Sobe, quien había limpiado el camino para llegar al Señor de las Sombras de los Vampiros, Carmila. Juntos acabaron con los vampiros de su castillo, liberando a una aldea de su yugo, y conociendo Gabriel a Laura, una niña que se había convertido en vampiro por culpa de Carmila. Pero tiene como 5 años la niña, ¿no? Aunque Gabriel despreciaba a estos seres, veía inocencia en la pequeña Laura, La pequeña Laura era una psicópata, por ¿no? lo que pensó que podría salvarla. Pero antes debía acabar con la señora de los vampiros. Carmila, como fundadora también, Oye, y son magumbos, bro. le explicó a Gabriel más sobre el pasado de la orden y le dejó en claro una cosa. Oye, lo que calienta Camila aquí, ¿sabes? Independientemente de lo que le hayan dicho o prometido, no existía poder alguno que pudiera revivir a un muerto Yo sí me dejaba chupar la sangre por Camila. plenamente, y que si seguía por este camino, Camila cuando me ve viendo que me unteas en el cuerpo entero menos en el teleñeco, ¿sabes? terminaría rompiendo el equilibrio una vez más, la misma advertencia que le dio Cornel. Aún así, Gabriel estaba ciego en su amor, y si había una oportunidad, debía aprovecharla. Mató a Carmila y tomó el segundo fragmento de la Máscara de Dios. Yo no soy Trevor Belmont, pero yo también, o este Belmont, ni me acuerdo cuál es el nombre. Bueno, Gabriel Belmont, pero yo sí lo hubiera atravesado así. Aprovecharla. Mató a Se lo encajó hasta el vientre. Yo sí sé. Carmila y tomó el segundo Yo- fragmento de la Máscara de Dios, continuando su camino.
harto en parte de la orden por los secretos que habían guardado. En esta cruzada, Gabriel había obtenido tanto poder de oscuridad de entes demoníacos como poder de luz proveniente de la pureza que esparcía. Gabriel empezaba a encarnar, sin saberlo, el equilibrio necesario para que este mundo prospere, lo cual sería puesto a prueba por el dios Pan directamente en un ¿Quién es el dios Pan? No está, yo el lore de Castlevania, -3. combate a muerte, pues Pan sabía que para vencerlo era necesario un equilibrio de ambas fuerzas, así como era necesario la muerte de un dios para cumplir correctamente la profecía. Pan es romano. ¿Tiene alguna versión griega? A ver si lo conozco. ¿Qué dios? Espera. ¿Quién es el dios Pan? Pan, ¿no? Con M. El dios Pan seguramente debe ser una referencia al dios Pan de esa religión pagana en el que se basaron para hacer la imagen de Satanás. El dios de la naturaleza salvaje era el dios de los pastores de rebaños, campos, montañas y el de la fertilidad. Apariencia mitad hombre, mitad cabra, ¿vale? Es que estamos viendo con cuernos y patas de chivo, ni idea, ¿eh? Parecido a los sátiros o faunos. Personalidad alegre, lujurioso, amante de la música, tocaba la flauta de Pan, un instrumento creado por él mismo. Por eso la flauta de Pan. Papel cultural, el nombre viene de la palabra pánico porque se venía a infundir el miedo irracional a quienes se adentraban en sus bosques. A Pan con N. Vale, está bien. Ni idea, ni puta idea. Pues para llegar al reino de los muertos y al último señor de las sombras, el sacrificio de un dios era necesario. ¿Para acá hay dioses griegos en el universo de Castlevania? Gabriela No tenía ni idea. acabó con su guía y luego con el último señor de las sombras, el señor de los nigromantes, forjando la máscara de Dios por completo. O al menos eso creyó. Allí se encontraba Esto era la máscara de Dios, ¿no? también Sobek, portando una máscara rota que Gabriel recordaba de sus visiones, revelándose Sobek como el verdadero señor de los nigromantes. Sobek le confesó a Gabriel que pudo haber completado su misión sin romper el equilibrio de los señores de las sombras, y que fue él quien guió su ira y depresión al hacerlo matar a su esposa, y luego a Claudia. Con esa ira, no fue difícil manejar a Gabriel para que matara a los señores de las sombras, a pesar de sus advertencias. Esto dejó al mundo sin equilibrio nuevamente, y para restaurarlo, el último señor de las sombras Es claro, todo esto los japos, sí, los japos son unos esquizofrénicos. debía ocupar el puesto completo, o al menos esto creía Sobek. La verdad es que él era otro simple peón del verdadero mal. Quien había estado moviendo los hilos de todos estos eventos era el mismísimo Satán, quien reclamó la máscara de Oye, Dios y destruyó la forma física de Sobek. Si el poder de la máscara era ostentado por uno de los señores de las sombras, el equilibrio ya sufriría bastante, pero si la portaba el mismísimo Lucifer, ni siquiera Dios podría detenerlo. Satán asesinó a Gabriel sin ningún problema. Sin embargo, este era la última tiene muchas tallas esquizofrénicas en el universo de Castlevania. esperanza para la realidad misma. Las almas de los mortales incapaces de descansar y un poder sagrado devolvió a Gabriel a la vida, y liberando toda esta energía directamente en el cuerpo de Satanás, pidiendo el perdón de Dios, quemó su forma física, recuperando la máscara de Dios. En este punto exacto, Esto se parece al capítulo de Rick y Morty donde pelea contra una inteligencia artificial, y básicamente se la pasan diciendo ajá, pero tú no sabías que yo sabía que realmente yo esperaba que hicieras eso. Hay un capítulo de Rick and Morty en el que los meten dentro de una simulación y los tipos escapan de la simulación. Y en realidad estaban en una simulación dentro de una simulación. Y después escapan y estaban dentro de una simulación dentro de una simulación. Y eran como 7 simulaciones una encima de la otra, ¿sabes? Pero dice, no, tú estás in a simulation, inside another simulation, inside another simulation. Papi, llevan todo el capítulo escapando de simulaciones, ¿eh? Venga, le habían puesto un casco de realidad virtual dentro de un casco de realidad virtual, dentro de un casco de realidad virtual. Era súper esquizofrénico, ¿no? Gabriel se convirtió en el humano con mayor contacto divino de la historia, y al utilizar la Eran 3, no me acuerdo, eran una pila. máscara de Dios, volvió a unir el cielo y la tierra para permitir que las almas mortales descansen, reencontrándose con el espíritu de Marie, que lo había perdonado, y dándole el poder suficiente, si bien no para revivirla, sí para darle una forma corpórea y un último beso de despedida, despidiéndose también del espíritu de Claudia y tomando la máscara No vayas a besar a Claudia, esquizofrénico. de Dios y ascendiendo al descanso eterno. Y normalmente este sería el final de la historia de un héroe. Sin embargo, aunque Gabriel era ahora
Rick y Mortyception. El salvador de la humanidad, quien había unido nuevamente el cielo y la tierra. La verdad es que el Belmont se encontraba completamente solo y sin propósito. A Y como necesitaban un villano, lo hicieron malo. pesar de su proeza, la realidad ahora era oscura para el Belmont. Le habían mentido sobre la posibilidad de resucitar a su amada. No sabía que tenía un hijo todavía. Esto es una onda Drácula de Bram Stoker, ¿sabes lo que te digo? Me voy a pelear contra los turcos, viro, mi esposa está muerta, a pesar de que salvó el mundo, me vuelvo malo, ¿sabes lo que te Y digo? la Orden también le había mentido sobre toda su vida. Peor aún, él mismo era responsable de matar a quienes más quería. Por si fuera poco, el equilibrio en el mundo seguía roto y era cuestión de tiempo para que fuera restaurado con alguna catástrofe aún mayor. Y en este estado de depresión y melancolía, Gabriel escuchó la voz de Laura. Aquella niña vampírica del castillo de Carmilla le pedía ayuda. Por destruir a los señores de la oscuridad, Gabriel había liberado un mal mayor, el Olvidado, una entidad de poder ilimitado que Necesitaban un jefe para la segunda parte. en su momento fue derrotado y aprisionado por los fundadores de la Orden, y sus espíritus ascendidos eran los que lo mantenían cautivo en una dimensión completa. Sin embargo, al morir sus cuerpos y por ende sus espíritus, había sido liberado. Por suerte, aún no tenía todo su poder, entonces era posible detenerlo. En su estado actual, a Gabriel no le importaba el destino del resto del mundo, pero era consciente Qué bueno los dibujos, de que era el único lo bastante poderoso como para hacerle frente, así que accedió a ayudar a Laura. El Olvidado estaba atrapado en una grieta interdimensional creada por los fundadores. Sin embargo, solo los seres de oscuridad pura podrían sobrevivir en esta dimensión, y aunque Gabriel tenía oscuridad dentro de él, aún tenía demasiada luz también, y moriría si entraba allí, por lo que Laura le ofreció su sangre para que se convirtiera en un verdadero monstruo. Al tomarla, el poder de Laura se convirtió en el poder de Gabriel, matándole en el proceso y ascendiendo a Gabriel a un nuevo estado. Así accedió a esta dimensión, donde el Olvidado estaba quebrando los sellos de los fundadores para recuperar Esto me imagino que sea el primer juego. ¿Esta era la batalla contra el jefe final o algo así? ¿O esto es chip? su ilimitado poder. Gabriel aún no podía derrotarlo a pesar de sus nuevas habilidades, así que lo siguió en la ruptura de los sellos, y al acabar con el último, Qué buen arte tiene, robó la fuente de todo su poder, un poder que jamás debería ser conferido a ningún mortal, y con un solo ademán de su brazo, Gabriel erradicó al Olvidado de la existencia misma, cumpliendo por fin la profecía. Se puso modo Dragon Ball, ¿eh? Pero dejando un hueco por rellenar. Sin los señores oscuros ni Satán, uno pensaría que el Olvidado sería aquel que ocuparía el puesto para equilibrar la oscuridad, pero la realidad es que este puesto siempre estuvo reservado para Gabriel. Esto fue lo que la Orden le mostró a Marie para convencerla de ocultar su hijo a Gabriel. Convertido en vampiro, con poder ilimitado, sus amigos muertos, sus maestros habiéndole mentido y harto del mundo por sus engaños, Gabriel Belmont destrozó su cruz de combate que tantos años lo acompañó en la matanza de la maldad, el Vampire Killer. Gabriel fue bautizado aquel día en oscuridad, renaciendo como Dracul o Drácula, el nuevo y único Señor de las Sombras. No, Drácula era hijo del dragón o algo así. Ahora, el ente más poderoso de la creación solo detrás de Dios mismo. En este punto había superado a los fundadores de la Orden, quienes crearon toda una dimensión para contener al Olvidado. Tenía más poder del que propio Satán había ocupado incluso con la máscara de Dios. Hasta el punto... No, se rompió Yoyos. Pero por cierto, estuve dándole vuelta a la última temporada de Yoyos. Qué pedazo de Deus Ex Machina, incluso teniendo en cuenta que Yoyos, qué pedazo de Deus Ex Machina ese final, bro. Es que Satán era una nimiedad para el Araki no sabía cómo terminarlo y se inventó lo primero que se le dio a la punta de la pinga. propio Drácula, ni lo consideraba un oponente. La Orden intentó detener a Drácula por siglos Golden Wing, la temporada de Golden Wing. Tremendo Deus Ex Machina. en todas las formas posibles. Hasta para Araki.
Enviaron ejércitos tras ejércitos a su castillo, incluso creando titanes mecánicos para la batalla y enviando a los mayores campeones que tenían. Sin embargo, Drácula era inmune incluso al poder sagrado. A diferencia de otras criaturas de la noche, Gabriel una vez ostentó el poder de la luz en forma plena y fue el campeón divino de Dios, por lo que aun siendo una ¿Verdad que sí? Aquí se pelea con un ángel. criatura de la noche, es capaz de recitar cánticos santos sosteniendo una cruz en mano y liberar todo este poder divino sin efecto alguno. Hay una serie, ahora que dijo Cántico Santo de Luz, hermano, hay una serie que se llama High School DxD, puede ser. High School DxD, que es de demonios, que es un harem de un chamaco la hija del rey demonio se enamora de él y después hay una pila de demonias que se enamoran de él y se van convirtiendo en demonios. Y, o sea, es un hechi. Es como Rosario más Vampire, pero de demonios. Y había una que era cristiana. Había una demonio que era cristiana, pero se iba a morir y al final la convierten en demonio para que no se pudiera morir. Y la tipa era cristiana y le gustaba mucho la Biblia y seguía leyendo la Biblia siendo demonio, pero le daba dolor de cabeza. Ella abría la Biblia y la leía y le daba... ¡Ah! Le dolía la cabeza y la seguía leyendo, ¿sabes? Como, pero no la leas, si te da dolor de cabeza y si no es que me gusta la Biblia. Y la tipa era cristiana, pero demonio, ¿sabes? Y es como, a ver, la serie es un miedo. Pero tenía buenos chistes, ¿no? Sus nuevas capacidades Me las haré viendo esa serie, yo también. le permitían moldear la realidad, cambiar el tiempo, invocar el poder del vacío, incluso tener un ejército de demonios como sirvientes. Se llamaba Europa. Europa creo que se llamaba la demonio, ¿eh? Juraría que se llamaba de Europa. A ver. Asia. Asia o Europa. Ah, sí, Asia se llama. Espera, no sé si tenga aquí. Esta de acá. Esta que era monja. O sea, era una monja, pero era un demonio monja. Entonces le daba dolor de cabeza cuando leía la Biblia, ¿sabes? Su castillo había cobrado vida propia por la esencia que desprendía. Yo sabía que tenía el nombre de un continente, pero no sabía cuál era. En el universo de Castlevania, Oceanía. Lord of the Shadows, por una vez, Drácula era en todos los sentidos imparable y no existía fuerza alguna que se le opusiera. Su arma principal, casi como una burla a los Belmonts originales o como un símbolo de su tragedia, era un látigo creado por las sombras de su poder. Y así, Drácula se encerró en su castillo para meditar Engel, el día menos edgy, ¿sabes? sobre cómo iba a rehacer a la humanidad, cómo podría moldear este mundo para que fuera mejor. Pero este no es el Ese plano también lo vi en un video de Bayonetta, en un juego de Bayonetta. y a Este plano. moldear este mundo para que fuera mejor. Ese plano con Bayonetta se veía mejor, ¿eh? Pero este no es el final de su historia. Si les interesa el resto de la historia de Gabriel Belmont, déjenme saberlo en los comentarios porque aún nos queda bastante por hablar. Pero de momento tengo que decir, este fue el video patrocinado por Sergio GN de los Cazademonios de Patreon. Además de su idea original que se haga un video de este personaje. Y un saludo para Armando Porritos. Y ahora sí, sin más que agregar. Chao. Sí, son después de la ardida. ¿Este se ardió por qué? ¿Y este se ardió por qué se ardió este tipo? Simben. Ok. ¿Alguna vez viste algún anime o le diste algún manga que no sea para jalársela? Realmente sí he visto animes que no son no por, pero nunca he leído un manga que no sea hentai. Los únicos mangas que he leído en mi vida son hentai. Yo nunca he abierto y ojeado las páginas de un manga que no sea un hentai.